El arquitecto que me tocó fue Ludwig Mies van der Rohe. Era hijo de Michael y Emily Rohe, cuarto hijo de una familia católica, del cual Mies desarrolló un estilo arquitectónico basado en técnicas estructurales avanzadas en el clasicismo prusiano. También realizó diseños innovadores con acero y vidrio. Creó un estilo arquitectónico del siglo XX que influyó mucho, afirmando con extrema claridad y sencillez en todos sus proyectos. Sus edificios hicieron uso de materiales modernos como el acero industrial y vidrio para definir los espacios interiores. Se caracterizó por una arquitectura con un orden estructural balanceado contra la libertad implícita de los espacios abiertos y el flujo libre. Llamó a la arquitectura de sus edificios piel y huesos. Buscaba un enfoque racional que guiara el proceso creativo de diseño arquitectónico, pero él siempre estaba preocupado por expresar el espíritu de la era moderna. A menudo se asocia con la cotización de aforismos menos es más y Dios está en los detalles. Él vio la necesidad de una arquitectura expresiva y en armonía con su época, al igual que la arquitectura gótica fue para una era de espiriticismo. Se aplica un proceso de diseño disciplinada con el pensamiento racional para alcanzar sus metas espirituales. Él creía que la configuración y disposición de todos los elementos arquitectónicos, incluyendo particularmente el carácter de espacio cerrado, deben contribuir a una expresión unificada. Cada aspecto de su arquitectura, desde el concepto general hasta el más mínimo detalle, apoya su esfuerzo para expresar la edad moderna, la profundidad del significado transmitiendo por su trabajo, más allá de sus cualidades estéticas. Una de sus primeras obras es el pabellón alemán. El conjunto se abre en el eje principal de la exposición, orientación este, y es permeable hacia el oeste, mientras que se cierra en los lados cortos, el norte y el sur. El acceso no es directo, sino que se produce de forma tangencial, con los 8 peldaños que forman la escalera de acceso ocultos a la vista del camino principal. El edificio explora los que por aquel entonces novedosos conceptos de la planta libre y la continuidad espacial. Está considerado un ejemplo arquitectónico de simplicidad y rigor constructivos. El pabellón puede considerarse dividido en 4 zonas: el espacio ceremonial central, la zona de administración y 2 zonas descubiertas, que sería la terraza principal y el patio sur. El edificio, sin embargo, es famoso por la fusión entre las distintas zonas, la intencionalidad de disolución de las fronteras entre los espacios interiores y exteriores, creando un recorrido fluido y continuo en permanente transición. Su siguiente edificio sería Villa Tugendhat. Este tiene una concepción del plano libre, como lo expresa en todas sus construcciones, donde los espacios ligados a una función, que sería comedor, escritorio, salón, etc. Sus definidos son separaciones, y son definidos sin separaciones. Está construido a base de acero, permite distribuir los diferentes espacios con gran libertad. Mies van der Rohe diseñó, como lo hacía habitualmente, todo el mobiliario. Mies empleó aquí el mismo principio de la planta libre y el espacio fluido. Junto a los soportes cruciformes o cromados utilizó la novedad de las pantallas de piedra y preciosas, como un bloque de ónix hasta el techo, que se extendía en paralelo a lo largo de la mansión y separada la zona de trabajo de la sala de estar, así como un tabique semicircular revestido de madera de ébano de Macassar que preservaba la zona comedor del espacio restante. Mies diseñó sin dudar algunos muebles básicos y arregló aquellos cuyo uso y ubicación son más o menos definidos por la apariencia interior arquitectónica.
Su siguiente obra es el edificio IBM. Completado en el año 1973, el edificio IBM, también conocido como el 330 North Wasbash, se convirtió en uno de los lugares más prestigiosos de la ciudad, un símbolo puro de la arquitectura de la época. Es un rectángulo de casi 700 pies, que equivale a 213 metros de altura, que se posa sobre un zócalo elevado que ayuda a mantener una altura uniforme dada la desigualdad del sitio. El edificio muestra la fuerza y la claridad de su forma. Su siguiente edificio es Handsworth House. La vivienda se sitúa en una parcela de 24 hectáreas a orillas del río Fox. La construcción se eleva del terreno formando la terna de espacios que se propagan a varios de los maestros del movimiento moderno. Su plataforma de acceso es un espacio abierto y descubierto a la vez. El porche de la vivienda también es un espacio abierto con una cubierta. La vivienda es un espacio cerrado, cubierto. La estructura de la casa está resuelta con perfiles de acero. El uso para el revestimiento es el mármol travertino. Esto sería como una roca sedimentaria de origen parcialmente biogénico formada por depósitos de carbono de calcio. Eso quiere decir que es un mármol natural. Y con un revestimiento para el piso que hace que el edificio tenga una calefacción. Sería como un suelo radiante. Esto es porque la vivienda en las épocas de invierno neva demasiado. En esta edificación se aprecia cómo se da inicios al minimalismo. El artista que me tocó se llama Francis Picabia. Francis Picabia, pintor francés de origen hispano-cubano, comenzó su carrera artística en el ámbito del impresionismo y el fauvismo, con otras hojas fáciles que le proporcionaron un gran éxito comercial. En 1925 se estableció en la Costa Azul, donde desarrolló un nuevo estilo pictórico, que se ha definido como uno de los monstruos o transparencias de esa época, y más tarde volvió de nuevo al surrealismo. Su pintura por ello es muy variada, con constantes cambios de temática y estilo, aunque dentro casi siempre el mundo de lo imaginario y lo simbólico. Trabajó en casi todos los estilos contemporáneos más destacados, como el postimpresionismo, el cubismo, el fauvismo. Sería como su origen fue dado gracias a un movimiento pictórico francés que se caracterizó por un empleo provocativo del color. Otro estilo es el dadaísmo. El dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias, artísticas y especialmente de otras obras. El surrealismo viene siendo como tomó bases del dadaísmo, algunas técnicas de fotografía y cinematografía, así como la fabricación de objetos. Y el arte abstracto remite a lo más esencial del arte, reducido a los aspectos cromáticos, formales y estructurales. Una de sus obras es Star Dances on a Transatlantic Cruise. Se puede apreciar que es un arte abstracto y combinando algunos aspectos del cubismo, porque vemos pues las partes, los cuadros rojos pintados está representando el cubismo y es un arte abstracto. También combina el surrealismo. A este personaje le gustaba hacer mucho el surrealismo. Otra obra sería el Bank of Poesy. Esto es postimpresionismo. Vemos sus pinceladas rápidas en óleo
y su fondo, que es lo más representativo del impresionismo. Balance, vemos como también en esta obra abarca su estilo de surrealismo con el arte abstracto, con este balance, que sería como el nombre de la obra. Se ve un balance entre las figuras que hace y crea, que esa es una característica principal del surrealismo. June Girl también es surrealismo, esta es surrealismo también, porque vemos como las figuras que crea da un aspecto como que es una mujer. Spanish Woman, esto viene siendo un poco de impresionismo con surrealismo o con dadaísmo, que es en contra de la literatura. Vemos cómo está pintada, un poco visca la señora esta. Riverbank, esta es otra obra que sería representando el pospresionismo y sus pinceladas rápidas en óleo. Y eso es todo por este gran artista. María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo y Uranga, mejor conocida como Remedios Varo, fue una reconocida pintora surrealista hispano-mexicana. Ella nace el 6 de diciembre de 1908 en la ciudad de Angles, Geronia, allá en España, y fallece el 8 de octubre de 1963 en la Ciudad de México a causa de un paro cardíaco. Doña Remedios, al finalizar sus estudios, contrae matrimonio con uno de sus colaboradores de trabajo y de estudios, el pintor Gerardo Lizárraga, con quien parte a Francia. Allá radicaría durante un año, y a su retorno, en el año de 1932, se establece en lo que hoy es Barcelona, donde ejercía su oficio de pintora publicitaria. En el año de 1935 se separa de su primer esposo y conoce al pintor Esteban Francés, quien la introduce al círculo surrealista de André Breton. Ahí, unos años más tarde, después de haberse separado de su esposo, ella encuentra un estilo un poco más surrealista en el grupo Logicofobista. Este grupo era el encargado de tener un estilo un poco particular, siendo un surrealismo puro de la época y del estilo de esa región. Durante la Guerra Civil Española, Remedios Varo queda al lado del lado republicano. También en este periodo, y en buena medida gracias a su activo soporte de los antifascistas, conoce al poeta Benjamin Peret, con quien establece una relación amorosa, y parte por segunda vez a París, ciudad donde residirá hasta la invasión nazi. En 1949 ella viene aquí a México y se encuentra fascinada con la cultura y el recibimiento que tiene gracias a la ley que tenía el entonces presidente Lázaro Cárdenas de apoyo a los exiliados y refugiados de la guerra. En 1952 se casa por segunda vez con el pintor Walter Grumman, de origen austriaco, y en el año de 1935 ella expone por primera vez sus obras en una exposición privada en la Ciudad de México, teniendo un excelente y gran recibimiento por los citadinos y las personas de alcurnia. Poco después, ella decide que lo mejor y lo más sabio es dejar el dibujo publicitario para dedicarse de lleno a la pintura. Ahora, ¿qué estilo y cómo manejaba su pintura? Es fácil, ella tenía un estilo muy propio, caracterizado por figuras humanas haciendo elementos orgánicos,
¿Qué quiere decir esto? Que una persona o una percepción de la vida realizaba tareas cotidianas pero de maneras bastante diferentes. Sus pinturas estaban llenas de misticismo y trataban de marcar un mundo moderno de la época, sin dejar de lado la iconografía y la ciencia que se desarrollaba en este entonces. Remedios Varo lo que trataba de hacer era plasmar la sociedad como ella la veía a través de sus ojos como pintora, sin dejar de lado la influencia que tuvo de los pintores y artistas que conoció en México como Frida Kahlo y Diego Rivera, a quienes bien se podría decir que copió su estilo, pero es preferible decirlo como que tuvo una mayor influencia por estos dos pintores. Radicando aquí en México y como se había mencionado, fallece el 8 de octubre del año de 1963 en la Ciudad de México a través de un paro cardíaco. Sus obras más importantes, dado que fueron muchas y tras una selección muy minuciosa, fueron El tejido de los sueños, realizada en el año de 1936, Vampiros vegetarianos, que a mi gusto fue una de las que más me agradó, realizada en el año de 1962, El flautista, en el año de 1955, así como El gato helecho, en el año de 1957, y por último, pero no menos importante, Reflejo lunar, de 1957. Todas ellas puliendo cada vez el estilo característico de Remedios Varo, un estilo humanista, surrealista, un estilo propio que únicamente ella supo lograr, tomando diferentes vertientes y diferentes estilos, pero al fin y al cabo su estilo propio. Hablemos ahora de la arquitectura y sus exponentes. Hugo Albert Heinrich Aalto, mejor conocido como Albert Aalto, nace el 3 de febrero del año 1898 en Kurten, Finlandia, y fallece el 11 de mayo de 1976 en Helsinki, Finlandia. Arquitecto y diseñador finlandés, ha sido el único arquitecto de la llamada segunda generación del movimiento moderno en ser reconocido como maestro, equiparándose ante los grandes maestros del periodo heroico del movimiento moderno como Le Corbusier, Mies van der Rohe y Gropius. En su honor fue tanta su importancia que se concede cada 5 años el premio Medalla Albert Aalto. Ahora, su familia. Su madre, de nombre Selma Natalia Hagstedt, era profesora de profesión, y su padre, quien hacía proyectos medioambientalistas, era John Henrik Aalto. En el año de 1917, él decide enlistarse en la Guerra de Independencia finlandesa. En 1923 abre su propio estudio de arquitectura en la llamada Jivalska, y 2 años más tarde contrajo matrimonios con una arquitecta colaboradora de nombre Aino Marcio, falleciendo esta y siendo su segunda esposa. Elisa Mäkiniemi contrajo nupcias con él. Ella fue la encargada de realizar los proyectos que quedaron pendientes tras la muerte del arquitecto. Colaboró un tiempo con Erik Wigman, quien le insistió a adoptar una modernidad más pura, enfrentándose a su clasicismo nórdico, representado en sus primeras obras. Cabe destacar que en los inicios de su formación como arquitecto, él tenía una arquitectura más apegada a lo que entonces se conocía como surrealismo nórdico. Fue este personaje, Erik Wigman, quien lo influencia para hacer un racionalismo más puro y funcionalista, dándole entonces la característica más importante de su arquitectura y por lo tanto por lo que es reconocido.
En 1935, su esposa Aino Marcio, Mary Gilchan y él fundaron la empresa Artec. Esta empresa era hecha para producir en serie los diseños que él llevaba a cabo en mobiliario. Cabe destacar que un tiempo, al formar esta asociación, el arquitecto y sus colaboradores se dedicaban más que nada a diseñar mobiliario. Esta es la primera silla autoportante que se crea diseñada por él, que fue producida en masa y sirvió como base para los siguientes muebles y diseños de ella. En una exposición de muebles realizada en Londres se presentan diversos proyectos. Esto en el año de 1938, un segundo modelo para una silla autoportante, las cuales fueron muy popular para él. Una mesa móvil, siguiendo con sus propios diseños y su propio estilo para diseñar. Esto, que si bien no es un mueble, era una especie de vaso propuesto en su época. Fue muy aceptado, pero como tal no tuvo gran respuesta, dado que a la gente se le hacía demasiado moderno para entonces. Él viaja al norte de Europa y ahí viaja también un poco a Europa Central, siendo entonces profesor de la muy importante Bauhaus. Ahí es donde siente él que reconocen más su trabajo y se siente un poco halagado. Esto se reafirma cuando en los Estados Unidos él tiene el honor de ser nombrado el profesor de arquitectura del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ahora, sabiendo un poco de su historia, hay que entender cómo era su arquitectura, cómo es que él la describía, porque claro, él decidió escribir un documento llamado La trucha y el río, donde relataba cómo era para él su proceso de diseño, su tipo de arquitectura y en general cómo trabajaba. Él mismo describió que los pasos que seguía para realizar un proyecto, los cuales se me hacen bastante correctos, es antes que nada el análisis del proyecto. ¿A qué se refiere con esto? Se trata no solo de ver la naturaleza del proyecto en sí, sino que tienes que comprenderlo, saber qué soluciones tiene y cómo es que tú vas a proponer nuevas para realizar de forma coherente y correcta tal trabajo. El segundo paso que tenía, analizando y comprendiendo el proyecto, era la realización de bocetos a trazos sencillos, buscando la solución correcta para su proyecto o lo que fuera que él realizara. Teniendo ya entonces, pasaba a la tercera etapa de su proyecto, que era la elección del dibujo que le pareciera más concreto y solucionara en mayor medida su proyecto. ¿Por qué es esto? Porque él bien pudo diseñar 3 o 4 diferentes selecciones de su proyecto, pero solamente una tenía la satisfacción total de lo que él quería hacer. También se menciona en este escrito que él encontraba como el análisis de una pieza en el proyecto para la realización de un todo. Él no tenía nada ni daba nada por sentado, simplemente decía, una pieza no es solo una pieza, es el comienzo de un todo. Él trataba de hacer una arquitectura más para el hombre, en sus propias palabras, la humanización de la arquitectura. Pues él decía que una arquitectura que no servía al hombre era como un hombre que no servía para una arquitectura, algo completamente ilógico. Las etapas que él tuvo y los estilos que él manejó según el paso de sus años fueron, primero que nada, racionalismo nacional finlandés, el llamado. Era un poco el estilo que se estaba dando cuando él estuvo estudiando. Lo manejó un tiempo, pero rápidamente sus estilos cambiaron. Siguió el clasicismo nórdico, que ya se había mencionado. No era otra cosa que tomar referencias de su entonces y natal Finlandia para realizar arquitectura, la cual le admiraba, parecida y bien se podría nombrar como un neo a lo que ya se estaba haciendo.
Uno de sus más grandes trabajos y estilos fue el racionalismo, pero no un racionalismo que hacía toda la gente, un racionalismo personalizado con sus propios diseños, con sus propios toques. De las etapas más importantes, y de hecho la última que tuvo, fue el organicismo. Quien lo impulsó fue nada más y nada menos que el arquitecto Frank Lloyd Wright. Este fue el último estilo que él adoptó antes de su muerte en el año del 76, pues él tomaba un organicismo un poco más puro, pues era el mismo Frank Lloyd el que lo impartía, después de haber pasado por una arquitectura un poco funcionalista y como tal, una arquitectura propia. En cuanto a sus obras, tuvo muchas y muy importantes, pero las más importantes que yo descubrí entonces fueron 5. La primera es el ayuntamiento de Sinatsalo, que es donde él estudió. La biblioteca de Viipuri, la cual es muy importante. El edificio Breman. La villa de Mayera, la cual es muy importante también. Y uno de sus primeros trabajos, Turusanoma. ¿Qué es esto? Un edificio de periódicos de su natal Finlandia. Esto nos ayudará un poco a entender la naturaleza de la arquitectura y los diseños que se realizaban en Europa, no muy distantes a lo que se realizaba aquí en México o en Estados Unidos. Pues debemos recordar que la arquitectura siempre ha surgido primero de Europa para el mundo.